Bienvenidos a Sí o No, un podcast de cine. Estamos como siempre acá con Seba Lazarte. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. ¿Cómo andás? Martín, ¿cómo andás? Ando bien, sorprendido de que logramos ver esta película Sí, que pensé, en un principio pensé que iba a ser difícil verla, incluso especialmente en una sala, digamos. sí, sin dudas, sin dudas. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, perdóname, era la No, emoción, tranqui, ¿viste? La tranqui. emoción. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cineexplicado en YouTube. Perfecto. A mí me pueden encontrar en eliso.uy y en La Vida en un Cine. Y como bien decía Seba, estamos ante un estreno muy particular. Es una película que no pensábamos ver en sala. Por suerte, a último momento hubo una gestión de la Cinemateca Uruguaya para que se pueda ver en sus salas, que como bien sabemos se ve con la calidad de los mejores cines, y estamos hablando de Crímenes del Futuro. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. Surgery is sex, isn't it? Is it? You know it is. Surgery is the new sex. Crímenes del Futuro viene a ser un regreso muy particular. Es un regreso del director canadiense David Cronenberg. Vuelve al cine después de muchos años, después de 9 años, me parece, si mal no recuerdo. También es el regreso de Cronenberg a un subgénero bastante particular, que es el body horror. Este es un tipo de cine de terror, que se centra más que nada en las mutaciones corporales. Es una película, es un género que él no abordaba desde tal vez, si voy a hacer un repaso muy rápido mental de su filmografía, tal vez desde Existence, Ujú. no Pues abordaba sí, ese creo que es lo género, más. Estoy mirando así por arriba y sí, fines de los sí. 90. Sí, ya después de Existence está Una historia violenta y ahí Spider, ya entra en otra. sí, Ah, está Spider Spider también, antes, es verdad. sí, que es una película muy olvidada esa. Toda esa Este, época suya ante Existence y Spider ahí tiene como una. Tiene una época para mí de videoclub que sí, en nuestro sí, caso. raro, raro. Raro. De tapas además como sucias. Muy 2000, muy 2000. Pero ya te digo, con esta historia vuelve al body horror, la historia de Saul Tenser, un artista conceptual que en el futuro, como ya no existen las percepciones del dolor físico, la gente tranquilamente puede hacerse cirugías en la calle o cortes en la calle, ya que producen una suerte de placer sexual. Saul Tenser es este artista plástico que lleva ese tipo de perforaciones al nivel del arte. Junto con su compañera Caprice, hacen performance en lugares bastante oscuros, bastante turbios, en donde sacan del cuerpo de Saúl órganos nuevos que él produce de manera aleatoria. En el futuro estos órganos tienen que ser registrados para que el gobierno pueda hacer un seguimiento, ya que los órganos nuevos suelen ser considerados un paso erróneo en la evolución que debe ser erradicado. Pero finalmente la suma de acontecimientos llevan a que Saúl decida hacer una nueva performance con un elemento inesperado que puede cambiar todo en la percepción del mundo de estos involucrados. Como te comentaba, Cronenberg es un director que regresa al body horror. Después, en estos últimos años, se alejó para hacer un cine muy diferente. A mí me gustan las dos facetas de su cine. Yo gusto mucho Ujú. del cine de David Cronenberg. Yo también lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que vos has visto más de él que yo. Aunque haciendo un repaso así, especialmente lo reciente, he visto bastante. Sí, a mí me encanta además. Claro, el body horror de alguna manera lo define
porque es como algo muy particular y muy, digamos, en tu cara lo que hace con ese elemento. Y las películas extrañas que ha producido también, porque podemos tener algo desde, como hablabas de Existence, podemos hablar de La Mosca y también podemos hablar de El Almuerzo Desnudo, por ejemplo, que me encanta y que ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente en realidad. Y si bien eso lo define, es cierto que, como decís vos, su otra faceta, su otro cine, ¿cómo podríamos llamarlo? Más, no es más serio, más dramático, menos body horror tendría que ser. Sí. Esa Pero faceta... un Sí, cine sí. también que siempre, siempre resultó perturbador. Sí, Eh, sí. Sí, siempre sí, bastante fuerte, a veces con rareza, sin necesidad de... Yo creo que las cosas más normales que produjo fue Una historia violenta y Promesas del Este, que vinieron un poco al hilo, sí. con Bueno, Viggo las tres. Mortensen. El método Ah, y El peligroso Método también. Peligroso viene también Sí, pegada, pensé que era un poquito más adelante. Te diré que esas tres son como bastante sobrias, igual fuertes, igual perturbadoras en distintos aspectos, me parece. sí. Pero como que apostaba a otra cosa. Y bueno, después se perdió. ¿Perdió? No. Se metió ahí en algo más extraño, pero no era body horror, con Cosmópolis y Polvo de Estrellas. Bueno, como, Eh, perdón. a Ya ver, vamos a empezar. vamos a empezar ya. Ya A ver, vamos a empezar. Acá dale. tenemos una división. Pero no es una división, le estás poniendo más. Vos le estás poniendo más división. Yo te dije, No, una nosotros está cuando ok salimos y la del otra no cine, me gusta mucho. cuando salimos del cine el otro día, Dale, dale. que cuando fuimos a ver esta película que la vimos juntos, salimos del cine y vos me dijiste, no, Cosmópolis, una maravilla, y Polvo de Mentira, Estrellas es no un te horror. dije eso, te dije, Polvo de Pero Estrella no me gusta, y Cosmópolis yo la recuerdo que estaba ok o interesante al menos. a mí Cosmópolis me resulta un horror. Me parece la peor película de David Cronenberg. La tengo que volver a ver claramente, Sí, pero... no, me eh, parece un chanchullo intelectual realmente eh, era un desorden, sí, brutal, sin duda era un brutal. desorden. Y luego, Polvo de Estrellas sí me parece una película muchísimo más, más apasionante, me parece una película incluso adelantada, me parece una película que adelantó lo que se estaba cosiendo en Hollywood, ¿no? Lo que iba a pasar después, Eso es cierto, eso está bien. con todos los descubrimientos, ¿no? De que efectivamente Hollywood ocultaba cosas muy terribles. Ujú. No, en ese sentido está bien. Bueno, capaz que envejeció como un vino, envejeció bien, pero yo en el momento que la vi, la verdad que no me cautivó, como decís vos. Sí, Pero, como ahora decíamos, 8 años después, ahora llega con Crímenes del Futuro, eh, hay varias cosas acá que me interesan. El hecho de que estábamos esperando la película, queríamos el regreso de ese Cronenberg, además después de mucho tiempo sin verlo. Y al igual que Polvo de Estrellas no me cautivó de ninguna manera, ni conceptualmente, ni por sus rarezas, ni nada, que bueno, puede pasar, en tu caso no fue así. Debo decir lo cautivado que estaba con Crímenes del Futuro solamente desde un punto de entretenimiento, desde un punto de lo conceptual, eh, que francamente me sorprendió para bien. O sea, yo esperaba que me fuera una película que me gustara, pero no una que fuera a disfrutar tanto de manera tan inmediata. Lo cual me sorprende, la verdad me sorprende. a mí me pasó una cosa muy... hay algo que me gusta mucho cuando estoy ante una película que incluso en su forma es una metamorfosis. Ujú. Me pareció una película muy interesante todo lo que tiene que ver con una fusión de géneros. Por momentos me resultó una película muy noir, Sí. por momentos me resultó una película de terror. Ujú. Y es interesante cómo la narrativa se maneja a un ritmo y un estilo muy propios, muy calculados, también muy fríos en cierta forma, pero que siempre está apostando también a la comedia. Sí, sí. Hay que decir que Es, esta es una es- película con momentos muy cómicos, sí, igual, realmente. cuidado, sí, es un humor negro. Es un humor Es un negrísimo, humor sí. incluso seco, es un humor porque es raro, yo conversaba con alguien de esto en la sala que la vimos, prácticamente nadie se estaba riendo. Sí, eso Eh, es verdad, lo cual eso es tiene que verdad. ver, me parece, con la atmósfera que plantea la película, Sí, lo que va mostrando, el concepto, pero a mí me pasó exactamente lo mismo, de notar
un humor en el que yo en otro ambiente, yo creo que me hubiera reído un poco más. Sí, Porque era bastante graciosa, eran tipo elementos de la nada. Hay un momento en particular que francamente es un chiste sí, es literal genial. que en otra película, cómo estaba estructurado incluso con un corte a ver algo y, y encontrarnos con algo que realmente es muy cómico y casi hasta fuera de lugar en la película que estamos planteando. Pero es cierto que tiene unos pincelazos de humor que tampoco esperaba para nada. Especialmente en una película como esta que es gráfica, es retorcida. em, y claro, y tiene como en realidad, uno de afuera piensa en un aire más de terror, incluso la introducción en rojo, Sí, con la eh, música media tecno oscura, sí, una este, tecnopunk. claro, todo así. Pero todo, me parece que es una película igual de todas formas que más allá de que tiene ese elemento humorístico, de todas formas es muy seria en su planteo. Ujú, Es muy interesante en la cantidad de cosas que abarca. Cuando habíamos salido, estábamos conversando un poco de la película y lo que buscaba. Y vos me habías dicho algo que a mí me resultó muy interesante, ¿no? ujú, Que es eso de que la película busca, o sea, habla de muchísimas cosas, sí. pero no parece quedarse en lo superficial, ¿no? De esas cosas. Para mí, no, para mí es muy raro, porque esto no me ocurre demasiado en muchas películas, me parece. Por lo general, cuando pasan cosas así, digo, quería abarcar demasiado y no dice nada. Eh, el concepto de esta película me parece que quiere abarcar demasiado desde conceptualmente, porque ya la estabas explicando, digamos, Sí, y si bien hay dos o tres elementos principales que están bien abarcados, es cierto que para llegar a ellos tiene que construir todo un mundo que tampoco le presta tanta atención, pero lo explica como para poder introducir lo que hablábamos, esas operaciones en vivo y las mutaciones y la evolución. O sea, muchos elementos que tiene que introducir para introducir otros. Y con eso, con conceptos, porque la película lo que quiere hacer, me parece a mí, es simples metáforas con los conceptos que son bastante obvias. Y lo que termina siendo es hablar de un montón de cosas, porque su concepto en sí como tal habla de un montón de cosas. Ahora, eso sí. significa, de alguna manera, que, al menos para mí, no hay una línea de metáfora única. O sea, me parece que la película no es que habla de una sola cosa y van adyacente otros temas, porque me parece que no hay nada que abarque de principio a fin solamente y nos quedamos con eso, salvo que hablemos de algo muy general como, mirá qué complicado que está todo hoy, no sé, o algo más genérico, ¿viste? Pero todo lo que habla la película, me parece que no hay una sola línea, me parece que hay varias, pero que haya varias no quiere decir que estén como por arriba. Me parece que todo de lo que habla lo hace de una forma bastante profunda, porque su concepto es bastante fuerte también. Me parece una película con un concepto tan en tu cara, ¿viste? Fuerte, potente, incluso también con lo gráfico. Y todo conceptualmente me parece que logra decir mucho de esas cosas, que habla, digo, para mí habla obviamente habla, me parece, de Eloy, Sí. pero habla del entretenimiento, habla del arte, habla del cuerpo, habla de la privacidad, obviamente, habla incluso de las redes, para mí habla, o sea, aunque no hay una red social en la película, me parece que habla No, de eso. pero sí habla de la viralidad. Sí, pero claro, y cómo funcionamos hoy de alguna manera? También, bueno, lo que te decía de la privacidad, o sea, como que construye nuestro mundo desde un lugar completamente distinto, pero lo hace de una forma tan gráfica, tan visceral, que me parece que logra hablar de todo eso de forma efectiva. Quizá, cuidado, quizá de forma obvia también. Me parece que esta es una película que no puede dejar a nadie indiferente, que le podés Sí, preguntar, ¿a vos de qué te parece que está hablando de esto? Porque hay cosas que son muy obvias, me parece que los personajes lo dicen, lo deletrean. Pero que hable de una cosa obvia no quiere decir que alrededor está hablando de otras más. Y que logre hacer eso de una forma tan efectiva, para mí merece un aplauso, porque hay películas que quieren decir menos y dicen y no logran decir nada porque no son tan efectivas quizá. Pero es interesante lo que hablamos del tema de las temáticas. Vos capaz que tenías una más centrada. Sí, a mí me parece una película, pero incluso el mensaje que yo tengo va de la mano con tu mensaje. Me parece una película que habla del cambio,
Ujú. de la necesidad del cambio. Todas las películas de David Cronenberg, en mayor o menor medida, hablan de los cambios. Incluso Cosmópolis. Son películas, no, pero lo digo bien, o Sí, sí, sea, sí. son Viste, punto a películas que favor de hablan Cosmopolis. de personajes que están enfrentados a cambios y cómo reaccionan. Eh, y a Ujú. Cronenberg siempre le interesó la idea del cambio físico como una suerte de apertura cerebral a otro tipo de forma y a otro tipo de, de mirada del mundo, ¿no? Ese tipo el cambio físico como una puerta a algo Ujú. más. Me parece que Crímenes del Futuro vuelve a hablar de ese tema, vuelve Sin a duda. los temas más interesantes de la filmografía de Cronenberg, pero lo hace desde un lugar de madurez que me parece lo más satisfactorio de la película. Me parece muy satisfactorio cómo Cronenberg combina sus dos universos, su universo más brutal, más sanguinoliento, eh, junto a el más intelectual. Ujú. Me parece que combina esos dos universos con muchísimo, muchísimo interés y con un grado de madurez que hace que se fusionen muy bien, ¿no? Es una película que no es tan sangrienta como se prometía en un momento, como se había dicho Sí, eso, inicialmente, eso es para comentar, sí. pero sí es una película en donde ocurren cosas muy fuertes, porque también uno está involucrado en lo que está pasando. Sí. A Sí, uno le sí. importan los personajes desde el comienzo. Es una película muy atractiva, muy, muy inquietante, muy interesante, pero también, ya te digo, es una película que me fascinó desde el elemento noir. Me fascinó el personaje de Saul Tenser, un hombre del que no sabes mucho, pero sabes eh, que es un hombre con muchas facetas, es un hombre con contradicciones, es un hombre que está buscando un cambio. Y me parece que la línea principal de la película, que a su vez se maneja desde un lugar secundario durante gran parte de la misma, es el cambio y la aceptación de Saúl de, de sus defectos corporales que al principio se toman como un cáncer y después en cierta forma pueden ser en realidad un beneficio. Ujú. Pero lo que me quiere contar la película a mí es que es lo que más o menos me cuenta todo el cine de Cronenberg, ¿no? Uno tiene que abrirse al cambio, pero el cambio también conlleva en sí mismo un dolor, conlleva en sí mismo un sacrificio Ujú. y conlleva una incertidumbre. Mirá que estoy completamente de acuerdo en lo que decís, ¿eh? No es un mal como un tema, una temática general, me parece sumamente válida. Yo hablé, de hecho, hablaba así de lo corporal, me parece que habla de lo corporal y del cambio corporal, pero es cierto lo que decís, el cambio como elemento, digamos, ambiguo, si se quiere, como elemento en general, incluso el concepto de el cambio viene desde adentro, que también me parece la aceptación de un cambio interior que para varias cosas me parece que es un comentario fuerte e interesante. Y la podemos aplicar a un montón de cosas. La idea de aceptación del cambio se puede aplicar a algo que me parece que va más allá de lo corporal. Y con el elemento que presenta esta película, que es muy particular, me parece que es posible anclarlo a un montón de cosas, Sí, especialmente al mundo en el que vivimos hoy. Es una sí, película muy moderna, te diré, habla muy de y, la hora. y además, otra cosa, a mí me interesó mucho un diálogo que mantiene Viggo Mortensen con un personaje que solo aparece en esa escena, pero Viggo Mortensen le dice que él tiene un problema físico Ah, sí, 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 por y la supuesto. respuesta es, no, no, usted tiene un problema Por político. supuesto, por supuesto. Y el cambio corporal como un asunto político, me parece que es lo que le da esa relevancia de actualidad. Porque, a ver, estamos viviendo en una actualidad en donde hay gobiernos, no es una sorpresa, siempre pasó, gobiernos que indican lo que las personas pueden o no hacer con sus cuerpos. Ujú. Es otro tema que está muy presente en esta Sí, película. es que yo lo señalé, me parece que está...
Por eso me parece que habla muy del hoy. Que es raro, porque él está preparando esa película hace un tiempo ya. Sí, Pero cómo resulta especialmente fuerte y especialmente casi obvia, es lo que te digo. Cómo resulta casi obvia en el hoy. Hablando de todo lo que es lo físico. Que, cuidado, esto es otra cosa. No muchas películas se atreven a hablar. es verdad. No es, si bien la idea de la aceptación y el respeto y todo eso siempre está, porque puede estar en un cine y puede ser políticamente tener un mensaje fuerte y lindo y todo lo que se quiera, pero nunca está hablado de esta manera tan visceral, que es de alguna manera la forma en la que tendríamos que estar escuchándolo, me parece. Porque es muy efectiva. Me parece a mí que es muy efectiva. Claro, no es tan fácil que cualquier espectador mastique esta película, No, de pero hecho, en la sala que la vimos, no, varias personas se se fueron. fueron, claramente. Sí, sí, se fueron en las partes más heavy del material. Pero es verdad, es interesante cómo se posiciona desde un lugar político, desde un lugar social, eh, de una defensa teórica de ese concepto de cambios, ¿no? Desde ese lugar político tan interesante. La única película que creo que puede estar a la par de la actualidad es otra película de una heredera de David Cronenberg, que es Titane. Que es una Ah, sí, película que también sí, hablaba de cambios corporales. Lo hacía es desde un cierto, lugar es mucho cierto. más agresivo, pero también hablaba de la aceptación y de los cambios Hablaba más que corporales. nada de eso, esa película. Me parece que era mucho más... A mí me encantó esa película. No, no me gusta... Sí, me encanta. Hay 2 o 3 momentitos que me gustan menos, pero es una película fantástica que ganó Cannes el año Sí, pasado. Sí, el año pasado. sí, el año pasado. Y de hecho es una película que fue comentada en el camino de Crímenes del Futuro, en Cannes y tal. O sea, claramente había, me parece que algún tipo de similitud, había algo parecido, y es cierto, está bien, yo en el momento lo olvidé porque claro, uno piensa en el cine más convencional, en el cine un poco más jugado, en el cine que no vemos tan seguido, especialmente en salas, Sí. es más raro encontrar un mensaje con esa parte visceral. Titán, o sea, titanio, no sé, ¿cómo sería en español Sí, ya a esta altura? Titán, puede ser, no sé, le Bueno, metí un... Titane, yo lo digo así, Sí, porque Titanes, yo le así digo se escribe, Titanes. Sí, claro. sí, así se escribe. Y era una película también muy visceral y con un mensaje muy claro en esa línea. Está bien, yo simplemente no olvidé, no es que, a lo que me refería es que no es tan común. Y no es tan común Sí, porque cuando salió Titán estábamos, pa, qué bueno que esa película hable de esto. sí, y después sale... bueno, era una película muy influenciada por Cronenberg, ¿no? Sin duda. Influencia reconocida también. Ujú. Y aceptada después por Cronenberg. Y a mí no me parece que las dos tengan que tener un antagonismo. Pueden perfectamente ir de la mano, porque las dos hablan de lo mismo y en cierta forma se complementan. Sí, Lo que suma Cronenberg, que no está tan presente en Titane, y tal vez es un elemento que vos te parece raro, pero lo voy a decir, a ver. es el regreso de la aceptación del sexo en el cine. Muy bien, estoy Eh, completamente de acuerdo. Sí, sí. Otra cosa regresa que está perdiéndose. Claro, regresa un erotismo indudablemente bizarro, indudablemente freak, pero erotismo al fin. De repente volvemos a ver en el cine erotismo, gente caliente. Es una Que forma de realmente no... definirlo. Otra Eh, forma de definirlo porque, a ver, vamos a hablar en general de las últimas películas que vimos, sobre todo los blockbusters que vimos. Y hay conceptos muy raros de relacionamiento humano. Películas en las que, bueno, hay reencuentros de parejas y de repente la interacción pasa por esos balbuceos raros nomás, o algún beso y de repente no hay sexo. no tiene por qué Y haber sexo, pero es cierto que son como tan frío, todo tan... es todo muy claro, muy clínico. O todo sí, muy es... adolescente. supongo, sí, pero no, incluso no, porque hay elementos, me parece que hoy en día hay series adolescentes que están muchísimo más cargadas
no sé, de tensión, tensión sexual o tensión romántica entre personajes, que es cierto en los blockbusters, que es de alguna manera el espejo de una industria enorme del cine, por ejemplo, y ahí es cierto, hay una carencia muy grande, que no es que yo la necesite, pero si uno se pone a analizar ciertas cosas, es cierto que se ve como poco humano, como frío. No es la necesidad vamos a incluir una escena de sexo o vamos a incluir todo, pero es extraño que esa carencia, que es cierto, si no si nos la ponemos a buscar, es cierto que no vamos a encontrar mucho. Vamos a encontrar cosas extrañas. Sí, pero es interesante cómo vuelve el erotismo al cine, de la mano de una película tan rara, pero porque justamente vuelve un erotismo muy palpable, muy presente Ujú. en detalles, ¿no? En acciones de personajes, exudan un deseo sexual estos personajes. Sobre todo los personajes gubernamentales. Es muy raro cómo Está muy bien en eso. cierta forma el gobierno viene a ser un represor, ¿no? Viene a ser un autoritarismo represor que también tiene un deseo sexual prohibido en cierta Ujú. forma. Eh, Prohibido de distintas maneras, pero prohibido al fin. Eso también es un mensaje muy interesante, es una forma rara de poner a los autoritarios, ¿no? Como gente que en realidad está también ocultando sus deseos. Cierto. Pero justamente es traer un erotismo que yo no recuerdo tan presente en el cine actual. Y me parece tremendamente interesante que sea Cronenberg, que también exploró la sexualidad desde lugares Sí, tan fue quien hizo Crash, no tan olvidemos. complejos. Sí, hizo Crash, una película tan fuerte que en Cannes tuvo que tener un premio especial que Francis Ford Coppola era el presidente del jurado y se negó a dárselo. O sea, se negó a dárselo en mano a Cronenberg, porque estaba tan asqueado por la película. Bah. Sí, no, Canes bueno. son un Sí, poco... tienen. Les gusta hacer Pero llamar la premiaron atención. pero premiaron la película, Claro, igual. eso es lo extraño. Claro, la premiaron igual. Pero es un hombre que hizo Crash, es un hombre que también hizo Videodrome, Ujú. que también era una película que lidiaba con una sexualidad muy retorcida. Bueno, Método Peligroso también abarcaba Abarcaba, esa sí. parte Sí. sexual. O sea, vos en esta película lográs ver todos los hilos que fueron marcando la filmografía de Cronenberg. O sea, no lo veo tanto como una despedida, porque no parece una película final, no parece una película con la que se despide del cine con todos sus grandes éxitos. Me parece más un trabajo de orfebrería, de un descubrimiento, ¿no? De marcar cancha con algo muy propio y también algo muy cocinado durante años. Claro. Algo maduro y un producto también que se nota en esa narración, en esa puesta en escena. Es una narración pero muy compleja. Es muy compleja. Tenés que estar muy atento para no perderte Claro. en los hilos de la trama, pero a su vez está manejada con tan buen pulso, con un pulso tan firme y a un ritmo tan particular que resulta una película de una narración muy lacónica, pero a su vez muy interesante. Sí, encima además es lo que te decía del entretenimiento, porque es una película bastante pasiva, pero claro, como está masticando un concepto que como decía yo al principio, estás diciendo vos ahora, carga con mucho para presentar otra cantidad Sí, de cosas. Conceptos además, cuidado, muy interesantes. A mí yo no tenía ni idea de qué se trataba además. Me atrapó inmediatamente con la idea de su concepto, con la idea de esa evolución rechazada, el sexo convertido en dolor, la performance de arte con la exposición absoluta. O sea, todas esas cosas me cautivaron de una y me parece que son las que hacen a la película tan
Como te digo, muy pasiva, una película bastante, excepto por los momentos más gráficos, más fuertes, una película bastante pasiva, donde no hay muchos personajes, donde, como decías vos, es una película muy noir, o sea, no hay, las calles están vacías, Sí, es como un post-apocalíptico bastante depresivo, sí, está la idea, además hay, me parece que toda una trama eh, hay una parte de crimen y policías y burocracia y hay incluso femme fatal, te diré. sí, O un sea, poco también. es como que está todo ahí en realidad. Sí, Es un lugar particular porque muy el particular. protagonista va con una capucha y no sé, un manto en la boca y se agacha y observa y es extraño. Estoy hablando de Viggo Mortensen. Por las dudas, porque es para el que no vio la película. Sí, O sea, pero es un protagonista noir particular, si se quiere, pero incluso así incluye todos los elementos que hacen un protagonista noir. Entonces, es como que todo eso, todos esos conceptos, todo ese género, hacen a la película tan disfrutable y además contiene toda esa capa por debajo de todos de los conceptos que están trabajando. Y esa línea general que ahora, digo, hablándola es cierto, digo, me parece que esa línea de cambio, esa línea de cambio apuntado a un montón de cosas, de todas las que están en la película, de esa aceptación, me parece que es una línea general interesante y de la que, como te digo, uno puede salir hablando de cualquier cosa, para bien, o sea, porque esas cosas están ahí en la película. Lo que sí te iba a decir, y esto lo dijiste recién, ¿te pareció que no es una última película de Cronenberg? Porque no lo es, porque cuando alguien no dice que es su última película, no podemos decir que es su última película. sí, no, igual, o sea, a ver, hay directores de los que te das cuenta que a veces tipo como que planean una despedida Es sin cierto, no es eso, decirlo. no es eso, pero me da algo similar a como cuando vimos El Irlandés de Scorsese, por ejemplo, quien siguió haciendo películas y que está haciendo cine y va a Sí, seguir haciendo seguramente películas muy buenas y tal. Pero cuando vimos El Irlandés, por más que no fuera su última película, había un aire de, ok, todo lo que fuiste cocinando llegó hasta este lugar. De alguna manera, si bien me parece que Crimen en el Futuro no es su mejor película de Cronenberg porque tiene clásicos, es sí. cierto que es una película que para mí se construye sobre todo el pasado, sobre todo lo que ha hecho. De alguna manera resume todo lo que es Cronenberg en una sola película que me parece que igual me sorprendió lo efectiva que logra ser, especialmente hoy. O sea, es ese Sin regreso en duda. el que uno diría, vuelve Cronenberg al body horror, vuelve el Cronenberg a lo bizarro incluso. eh, y es sorprendentemente efectivo, y es sorprendentemente entretenida, y es sorprendentemente interesante desde un punto conceptual. Es una película muy lograda, y yo pensé que me iba a encontrar con algo, ¿sabes por qué? Porque este cine hoy, incluso con Titane, pero menos, este cine hoy lo hacen directores más modernos, más contemporáneos, más jóvenes. Lo hacen desde un punto más ambiguo, o lo hacen desde un punto más ambicioso que a veces puede fallar. Cronenberg es muy directo y es, además, como decíamos, es muy entretenido, es hasta humorístico. Eso me parece que demuestra que es alguien justamente en un control sobre este tipo de cine, que Sí, no sin hay duda. mucha gente con control de eso, porque es un cine muy particular. Eh, Y aparte, yo quería resaltar dos cositas más. Primero, también el nivel de las actuaciones. Sin duda, un excelente Eh, elenco, además. excelente elenco con un destaque muy particular, A ver, que es Kristen estoy de Stewart, acuerdo, estoy de acuerdo. como siempre. Kristen Stewart a mí me genera siempre mucha expectativa, porque es una actriz que ella sabe muy bien por dónde moverse. Ella sabe muy bien qué tiene que hacer. El éxito taquillero para después eventualmente irse a estas películas y poder estar bien con los dos mundos. Pero acá es donde hace los escaparates más interesantes. A nada, a pocos meses de haberla visto de otra forma, en otro registro totalmente distinto como Lady D, acá tiene otra actuación desaforada, muy Ujú, sutil, llena de gestos, de cambio de voz, eh, de una total inflexión, de una cosa totalmente reprimida, genial, con gestos, con tics. Eso me mantuvo todo el tiempo que ella estaba en pantalla, yo no podía dejar de verla. ujú, Incluso eclipsando a otros actores con más trayectoria, más experiencia, ¿no? Pero que también tienen poderío escénico. ujú. Me pareció una actuación,
magnífica la de Kristen Stewart, muy bien, pero están muy bien todos en general. Estoy de acuerdo. Primero está muy bien todos, el elenco es muy bueno. Pero es cierto, lo de Kristen Stewart tiene. Está como. A ver, es cierto, hay como una represión, pero es una represión perturbadora. Es un. Es algo, es una. Es un personaje muy inquietante, Es un muy personaje muy interesante. inquietante por cómo habla, que además es raro porque muchas veces Kristen Stewart claramente me parece que se toma mucho el tiempo para elegir los proyectos, me parece que se entrega realmente a este tipo de proyectos. Cuando hizo Los Ángeles de Charlie no, por ejemplo, porque No, incluso bueno, estaba bien en esa película, pero a lo que voy es, me parece que es muy... Elige muy bien lo que quiere hacer, sabe exactamente lo que es, porque me parece que está muy clara en esta película, al igual que estaba clara en sí, Spencer, y ha trabajado además con excelentes directores. Ha hecho, tiene una muy linda carrera tiene una últimamente. buena carrera. Eh, Incluso, perdón, en el decime. Blockbuster hay una película de ella que pasó muy desapercibida, que es no me acuerdo el nombre latino, yo sé que en inglés se llama Underwater, Underwater, y, sí, y sí. es una película realmente muy divertida que nadie vio. Y ella está muy bien en esa película también, ¿eh? Ella está muy bien. La película a mí, yo las A películas mí de me agua, gustó, sí, a mí me oh, entretuvo mucho esa película. las películas de agua y de nieve, difícil. Sí, Pero, mirá. pero ella está bien, es cierto. Me había olvidado de esa película, todo el mundo lo olvidó. Y eso que tiene una suerte de giro o algo particular al final Sí, que, una cosa Lovecraftiana que estaba muy claro, buena. que estaba interesante, eso es interesante. Pero igual, bueno, está bien, pones ese ejemplo también. Me parece que lo que la encontramos acá, la encontré no fuera de papel, pero un poco distinto de lo que hace siempre. O sea, Sí, es claramente mucho ella más jugado. es más jugado y me parece que lo trabaja de una manera que sin dejar de ser ella y sin dejar de esas cosas que uno define con Kristen Stewart, esa cosa como que no habla para adentro, pero habla hacia abajo, mira hacia abajo, tiene una forma de elegir personajes que más o menos le juegan a favor, me parece, y es un abanico muy grande. Y acá también es un personaje que le juega a favor y se aprovecha de su forma de actuar, pero lo maneja de una manera tan inquietante, tan fuerte y tan efectiva, especialmente por el personaje que no aparece tanto, pero sí Sí, es muy importante para la trama. sí, Eh, está muy bien. Y bueno, después Lea Seydoux, me parece que siempre está entregada a todo lo que siempre está hace. bien. Sí, siempre, Maneja siempre está, además sí, un grado de humor en una escena muy, muy sí, sí, buena. muy, muy, muy rara, pero, Sí. pero siempre, Lea Seydoux es una actriz eh, consagradísima, que realmente ya no tiene límites. No, Eh, no, y además Todo está lo en que todos hace lados, sí. está en todos lados y aparte siempre con talento, también con un magnetismo Ujú. imponente, ¿no? A mí siempre que la veo, siempre voy a saber que voy a estar en un producto raro y distinto, ¿no? Eso me Y gusta. bueno, claro, incluso, a ver, incluso cuando hizo las películas Cuando de fue James la Bond, chica Bond, sí, una eh, chica Bond tan particular. fue, claro, una chica Bond tan particular, y de hecho era ella, me parece que de alguna manera, quien vendía mucho la última Sí. película. Era la Eh, señora Bond en realidad, era la señora más que Bond, la chica sí, Bond, sí. pero, pero además era una chica Bond me parece, con un drama encima, porque es una señora actriz, o sea, Sí, también. no era alguien Sí, que estaba no para es, claro, figurar. no era una modelo que estaba al paso. No, es Claro, no una era algo señora que estaba pasajero. actuando. Sí, Y bueno, es otra actriz que una vez que llegó arriba del todo, pudiendo trabajar con quien sea y transformar su carrera en lo que quisiera, nunca ha perdido esas raíces de hacer cine europeo, de hacer cosas sí, extrañas. esto, Y de no perderse. Bueno, trabaja también, siempre que Wes Anderson ahora sí tiene una película, ella está lista. O sí. sea, es como que la vemos en muchas cosas que siempre son interesantes. Y ella siempre está muy bien. Y por Y siempre está último, jugada también. Ella siempre siempre está está muy jugada, jugada. sí, siempre completamente entregada. O sea, lo que hace acá, otras actrices, pavor. Ella no tiene Sí, ningún tipo de no tiene ningún problema tipo de problema. No, y lo hace genial. O sea, está completamente entregada sí, al rol y lo hace sin muy duda. bien. Y bueno, porque hay que mencionarlo también, Viggo Mortensen. Que Viggo Mortensen es alguien que siempre. Que no lo vemos muy seguido, además. Viggo Es Mortensen raro, Viggo trabaja cuando Mortensen. quiere. Sí, es un actor tan particular. Ese sí tiene una Eh, filmografía no mala, pero ecléctica. rara. Sí, Rara. ecléctica. Puede tenerte un producto. La voy a eh, mirar la filmografía. sí, puede tenerte un producto muy bueno y también te puede hacer cualquier cosa. Pero, o sea, él siempre está convencido de lo que hace. Es que Eh, no tiene tantas películas, tiene, o sea, últimamente, los últimos, de acá 2004, no, tiene
tiene unas 15 películas Que es poco. en Es 20 poco años, para me ser un parece actor poco. Para salido de ser un una actor franquicia que, importante, claro. para ser conocido aparte, para ser conocido fuera de la franquicia también. También es una personalidad muy, muy Igual interesante. te digo otra cosa, igual, estoy mirando y más o menos he visto todo lo que ha hecho, o Ah, lo sí, sin duda, ubico más o sí. menos todo lo que ha hecho en los Sí. O sea, últimos siempre, tiempos. siempre le ha pegado igual. Sí, claro, de Este, alguna manera sí. Había estado en Green Book, me había olvidado. sí, bueno, como no. Es Una que, muy buena actuación en es, Green Book. es Y que una muy buena estaba muy actuación bien, sí. en Capitán Fantástico también. Capitán Fantástico, fantástico. ¿Sabes cuál no vi y escuché que es muy buena? Una que dirigió él, que no nos Sí, llegó. sí, no nos llegó. Me dijeron que es muy buena. Yo Sí, tampoco la pude ver. Hay un esa es cameo una de David linda para. Cronenberg también. Esa es Eh, linda para mirar. Me y había olvidado que había hecho eso, sí. otro factor que quería destacar, no sé si a vos te llevó a ese lugar. La fotografía nocturna de esta película, que se maneja Sí, que mayormente se ve. en oscuridades, se ve, se ve con unas luces casi neón, pero que no lo son. Pero sin haber luces Son, neón, sí, sí. claro, son como unas luces fuertes. Me remitió a ese universo nocturno de Jim Jarmusch. Me remitió a ese Puede universo haber sido un nocturno cine de Jim de, Jarmusch, sí, sí, de Solo los sí. amantes sobreviven, ¿no? Esa película tan nocturna y que también con ese estilo tan lacónico combinaba el drama con el cine de vampiros. Y toda esta película me fue tan heredera de ese cine también, ¿no? Me pareció tan especial, tan mágica. Entonces yo ya estaba transportado a universos que A a un mí me lugar que te gustan. gusta, claro, un lugar que Claro, estás al cómodo. noir, al cine de Cronenberg, al cine de Jim Jarmusch, todos esos lugares a mí me gustan. Entonces, ¿cómo no me puede gustar Es esta que película tan compleja y tan genial, ¿no? se parecía mucho a Only Lovers Left Alive por me parece esa parte nocturna, pero casi, ¿cuál sería la palabra? Real, ¿no? Sí, Totalmente real y cercana. como noctámbula, ¿viste? Como Sí, caminando en la noche donde caminan unos pocos, digamos. Porque es raro, la película no está muy claro si es un futuro posapocalíptico donde no quedan muchas personas o es una película que vemos generalmente por la noche en las afueras donde solo sí, caminan unos los pocos. perturbados. Sí, A mí me dio más esa sensación, aunque puede sí. haber sido, bueno, no tenemos muchos extra, Sí, no podemos COVID. crear una ciudad, lo que tenemos es un futuro apocalíptico, Sí, posapocalíptico. Es una idea que funciona, le sale bien a la película porque me quedo más con esa idea de lo noctámbulo, lo extraño en la noche y esos pocos que deambulan en algo casi que siniestro. Eh, Aunque también, cuidado, es una película además que habla también de cómo se consume viralmente mucho, porque todos tienen cámaras en los. Hay muchos que tienen cámaras como anillos que graban. eh, sí. y uno piensa, bueno, ¿y a dónde van esas cosas? ¿Dónde van? Y probablemente capaz que lo está viendo la mitad de la población encerrados en una habitación. O Claro, sea, o sea, eh, que no, hay no sería un, extraño para, no para sería donde vivimos hoy. extraño. Claro, y Eh, tampoco para ese mundo. No, o sea, claro, hay una magnitud política, pero no hay una magnitud económica de su universo, no hay un retrato económico. Eh, ¿Qué mejor? esos actos de performance, vos te das cuenta que los hace la gente de Elite, pero claro, es mejor porque ya la película trata de muchas otras cosas. Y Claro, no no, tiene no, por qué ir no tampoco estoy por ese para. lado. No estoy para ver, si bien la película no va a tener el presupuesto para hacerlo seguramente, pero no estoy para ver el gran plano general de una ciudad consumida y de ver a Sí, cada uno y ver la droga que toman ahora y toda esa construcción que para mí yo me quedo con los conceptos más importantes que son los más fuertes. Y que la película los termina explicando bien porque les da bastantes detalles. sí, Eh, o sea, me parece que más hubiese sido más propio de un libro es que de más, esta es película, más que propio de lo un hubiese libro, hecho sí, más sí. dispersa. Lo hubiese hecho mucho más dispersa. Me parece que es una película que dentro de todo abre muchas líneas narrativas, pero no es dispersa. Se Ujú. mantiene contenida en su propia línea argumental y va explorando las subtramas y los personajes que quiere en el momento apropiado. Claro, y te digo más, hay otra cosa que no explica, pero se explica por Cronenberg. Se explica por Cronenberg, se explica también por concepto y me parece por temática. Me parece que es una idea que habla por sí sola. Pero nunca se explica además de por qué las maquinarias están fusionadas con
con con la algo, morfología humana, sí. claro, con algo biológico, con algo físico, es algo, o sea, entra en la idea y entiendo por qué, o sea, casi habla de la Sí, me tecnología parece que como prótesis, o sea, como ya es parte sí. de nosotros, Y pero, también tiene una es como visión una forma extraña, decime, perdón. de control, ¿no? De control corporal, Claro, de esa compañía tan rara, también que parece tener ramificaciones más siniestras hacia el final. Ese control que no solo ejercen los gobiernos, sino también el mercado, ¿no? Bueno, en que es cierta algo que forma, tenía el que estar. capitalismo, sí, En o sea, esa, en tenía que estar. esta, en esta forma de explicar el mundo, en este mundo que plantea, es como imposible que no estuviera. Si hay una parte burocrática, tiene que haber una parte también de el capitalismo Sí, de también mercado, tiene que haber un teniendo algo mercado para también. decir. Sí, sí, sin dudas. Una palabra en el asunto, digamos. Sí, Eh, pero me parece, es verdad, es muy interesante eso que remarcás, de la tecnología como una prótesis. Me gustó esa idea. Me parece que está presente también, sí. es que me hace acordar a no me acuerdo cómo se llamaba el autor, que hablaba justamente de eso, los elementos tecnológicos como puede ser el celular, como una prótesis de nuestro cuerpo, Mirá, que me parece acá que ay, ¿cómo se llamaba? Me olvidé. Que no me acuerdo. es Después algo, lo me pones en los parece, comentarios. sí, ahí va, no, es que creo que sé quién es, pero no quiero decirlo por decirlo mal. Pero a lo que voy me parece que es una idea que sale calcada acá, con una tecnología que ya desde el cero parece extraterrestre porque no se parece a nosotros, pero es como que ves carne, la ves unida la ves pegada, digamos, a las manos, la ves como también como a ver, es como también todo lo que tiene que ver la película, donde se ponen prótesis, donde transforman el cuerpo y de alguna manera la tecnología y el cuerpo se vuelven uno. Y me parece que ese Sí, comentario también está ahí. Entonces, es lo que te digo, hay mucho, quiere decir mucho, hasta con la cama extraña que plantea, o esa sí, silla que te genial. ayuda a comer, que es una Sí, idea genial. genial. Eh, es como que dice muchas cosas la película. Sí, hay una fusión entre tecnología, entre mercado, entre política, en esos productos y también en la relación de los humanos con esos productos, ¿no? Que me parece muy interesante. Y es otro componente más que se suma a todos esos que venimos diciendo, ¿no? Ujú. Es una película de muchos conceptos que se van abriendo de formas muy orgánicas dentro de la película. Nada se ve forzado. Me parece un universo muy bien planeado que, que no da lugar para mí no da lugar a errores. Me parece que todo funciona muy bien porque todo está muy bien pensado y está muy bien ejecutado. Está ejecutado a un ritmo y está ejecutado en una forma de cálculo, pero también de solidez, de madurez. Eso me parece que es lo que más me llevo de esta película, ¿no? Un universo tan complejo, pero que a su vez está anclado en cosas tan comunes, ¿no? Tan normales, tan naturales. Es que está bien eso, es como de alguna manera es lo que decía en un momento que me parece que cualquiera puede sacar algo de esta película si es Sí, capaz de sin dudas. soportarla, porque es cierto que sin ser para nosotros que de alguna manera veníamos preparados a ver un Cronenberg que advertía sobre la El gore, potencia sí. de las imágenes, del gore, de lo gráfico, a nosotros no nos sorprendió de más por eso, pero no quiere decir que no sea una película desde bizarra, Violenta, violenta, un poco ambigua, sí, sórdida. perturbadora, sórdida. Me parece quizá de lo que hablaba Cronenberg era de como de una violencia no, o elementos perturbadores, conceptualmente perturbadores, Sí, porque conceptualmente plantea perturbador. el final de esta película, a lo que apunta la película. Es cierto que si yo te lo digo, uno inmediatamente piensa, sí, me parece que hay gente al que le puede parecer algo muy perturbador y muy fuerte, solo por concepto. Y es algo muy humano en realidad lo que Sí, ocurre al final, o sea, es algo que hoy sí, podría pasar. Pero perfectamente. es fuerte y es algo que en otro cine no se ve. Entonces, si uno no está preparado, si uno no conoce a Cronenberg, si uno no sabe lo que va a ver,
es cierto que hay una parte fuerte, pero si uno supera todo eso, inmediatamente saca, como decís vos, cosas que son muy humanas, cosas que son muy fáciles de comprender y cosas que me parece que le hablan al hoy desde el aspecto que uno le preocupe, porque habla de muchas preocupaciones que hay hoy, me parece. Y me sorprendió, francamente, para bien, lo efectiva que logra ser, lo entretenida que logra ser. sin Y dudas. cómo, porque, claro, el regreso de Cronenberg, el regreso al body horror, podía haber sido una catástrofe y decir, bueno, él quería volver a sus raíces, Sí. intentó hacer una película que hoy ya no se hace, podía haber salido Hizo, mal. claro, hizo Los Amantes Pasajeros versión Cronenberg. La versión Cronenberg. Mucho Pero, más fácil, mucho más fácil claro, de él definir podía así. haber hecho Los Amantes Pasajeros y no, no, hizo una cosa, no sé si decirte un dolor y gloria, pero hizo otra cosa más, más cercana a la esencia, ¿no? Claro, Y al talento que precede a esa película. claro, hizo algo, está muy bien, hizo algo que es muy de su autoría y por eso también me alegro que al menos en mi opinión, le salga tan bien. Tengo Sí, un, sin un duda. par de reservas, son muy pocas, porque porque siempre tiene que haber, pero ni siquiera me vale la pena mencionarlas porque es como ya hablar de spoilers y cosas que no tienen sentido. Pero la película me parece, la verdad, muy, muy, muy sólida, muy buena. Y si ya Y sobre entramos, todo, decime. sí, y sobre todo un cine que apuesta a dejarte reflexiones, ¿no? A Sí, que no es tan dejarte común, cosas, sí, sí, a hoy en dejarte día. cosas para que vos las pienses, para que vos te pongas a favor o en contra de los personajes, pero no te indica nada directamente. Sos vos el que hace la asociación, ¿no? Eso me parece tan interesante, tan complejo. Sí, de hecho, concluye en un momento que tiene mucho sentido que concluya ahí. Concluye incluso de golpe, por más que tenga sentido. O sea, la película terminó de golpe y a su vez me sentí satisfecho porque donde tiene que terminar. E Sí, inmediatamente termina ahí para que uno reflexione sobre, a ver, es algo que se adelanta, que puede pasar, pero ya te deja inmediatamente con una reflexión de su base. Y te deja reflexionando. Hay veces donde a mí la película me distraía pensando un poco en, ok, esto me parece que tiene un claro anclaje, está hablando acá de esto, está hablando de esto, qué interesante que ponga esto acá, cómo está hablando un sí. montón de cosas, y me estaba perdiendo una escena, o sea, es Sí, o como que, sea, es una película me parece que abre mucho juego, pero también tenés que, como te decía, ¿no? Tenés que estar atento. claro, sí, claro, tenés que estar atento, incluso para no perderte, como hablamos del argumento, lo conceptual, cómo funcionan algunos detalles que están ahí, o sea, constantemente hablan de eso. Y no olvidar que es una película de 105 minutos, o sea, no, tampoco es que Sí. construye de más. Así que no, flores para Cronenberg, flores por todos lados, me parece, porque no paramos de decir para bien. Y qué suerte que logramos hacer esta película porque Que realmente me eso, parece que tenía para reflexionar, tiene sí, mucho. yo espero que el público se acerque a esta película, primeramente a la pantalla grande, porque aparte se ve muy bien, tiene una muy linda fotografía. Pero también si se acercan por streaming, va a salir ahora en unas semanas en Movie, Ujú. también la disfruten de esa forma. Yo creo que cualquiera de las dos ventanas va a cumplir con el propósito, que es acercar una obra eh, decididamente freak, decididamente diferente, pero llena de talento y de una confirmación más de uno de los directores para mí más interesantes que tenemos en el cine actual y uno de los directores más interesantes que han existido en los últimos años. Una obra llena de complejidades, llena de desafíos constantes, que incluso en el acierto o en el error, yo puedo pensar algunas películas que son malas, pero todas me parecen que son interesantes, todas me parecen que conllevan una reflexión y todas me parece que te hacen el mismo efecto que hace esta película, que es el de impresionarte, asquearte un poco, pero que en definitiva te quieren contar cosas. Ujú. Y me parece muy valioso un cine que quiera contar cosas más allá de contarte una trama y listo. Un cine que te quiere dejar reflexiones, un cine que te quiere dejar cosas que vos te lleves y que vos construyas también la película en tu cabeza.
Completamente de acuerdo. Es más, está bien lo que dijiste. Me parece que en un punto de su filmografía Cronenberg ha intentado asquearnos, ha intentado utilizar el body horror Perturbarnos, sí, el para body horror del perturbar. asco. Me sorprende cómo en realidad me parece que en esta película lo hace un poco menos que en otros lugares para poder quizá subrayar más ese mensaje. Parece que estamos hablando de una película que es que es muy que es normal y que No, tiene pero hay que decir pero que la conclusión para mí apunta a algo muy optimista. es que sí, es que a mí me pasa, yo soy un poco así. Yo encuentro como una cosa hermosa o linda. Yo que te Sí, digo, nosotros nos reíamos con la película. O nosotros nos sea, reíamos, la pasamos muy bien. es claro, entonces, es lo que te digo, yo también estaba como entretenido, estaba disfrutando del concepto. Y cómo termina en un lugar, claro, como decís vos, muy optimista, muy lindo. Sí, sí, Mientras te sí, lo muestra desde algo espantoso. desde algo Y espantoso, claro, sí, pero pasa un poco eso. Está muy bien pero es esa forma. claro, y es que realmente dentro de una filmografía que siempre puso el cambio como un proceso tortuoso, pero eventualmente liberador, Claro. esta película cuadra perfecto, y el final cuadra perfecto en esa idea. Me encanta. Así que, Podemos bueno, poner punto ahí para abrir a los cis, porque no sí, a los hay. dosis, no, Claro. no, sí, acá No acá tiene no ni hay como la discusión. semana pasada que podía ser más suspenso, podía haber más suspenso sobre el tema. No, no, acá hay dosis directos. Me parece que es una gran recomendación para abrirse a un cine distinto, pero tan cautivante, tan extravagante y realmente excelente. Ujú. Bueno, Seba, para darle un punto final, entonces contame dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en Cine Explicado en YouTube, cineexplicado.com y si no, en el podcast. Que estamos volviendo a la regularidad de Estamos episodios. Sí. volviendo, sí, estamos teniendo varios episodios. Ahora vamos a seguir más adelante, creo que con otra película que viste hace unos días, que yo ya la había visto, Ujú. que es El teléfono negro, Sí, que es sí. otra película que me parece que va a estar interesante hablar, porque también es una película que, para adelantar un poquito, ¿no? Dentro de la oscuridad también hay luz. Ay, sí, sí, es una película de terror que para mí no es mucho de terror, pero ya lo No, hablaremos. pero sí es de otras cosas que ya hablaremos en el próximo capítulo. A mí me pueden encontrar en granizo.uy, en La Vida en un Cine y también en este podcast, en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.